Jane Eyre, por Charlotte Brontë. En este momento te presentamos un resumen de Jane Eyre, la cual es una obra muy popular, una hermosa novela romántica escrita por Charlotte Brontë, además de ser un libro considerado todo un clásico de la literatura en lengua inglesa. Le dio a su autora reconocimiento internacional como una de las mejores novelistas existentes. Jane Eyre es una novela que me ha marcado como lectora. Lejos de resultarme difícil de leer, la devoré desde el primer instante. Por eso, me apetecía mucho compartir este análisis literario para poner en valor esta obra fundamental dentro de la literatura universal. Dado que Jane Eyre es un clásico literario, a lo largo del análisis hay spoilers sobre la obra, por lo que quedáis avisados. Aún así, saber qué sucederá no te va a impedir disfrutar de la obra. Igual que si has visto la película, vas a disfrutar igualmente de la excelente narrativa que crea la autora. Por eso, te invito a que me acompañes a escuchar Jane Eyre. La obra fue publicada en 1847 bajo el seudónimo de Carrel Bell. En cuanto al género, se puede entender como una novela autobiográfica y novela romántica. Algunos afirman que Jane Eyre es una novela de autocrecimiento en la cual seguimos a la protagonista desde su niñez hasta su madurez, viendo el desarrollo completo del personaje. Conocemos la dura infancia de esta niña huérfana y cómo supera su falta de contactos en una sociedad en la que los vínculos familiares y masculinos lo son todo. Con su propio esfuerzo, Jane consigue un puesto como niñera en una familia bien posicionada, aunque con un pasado algo turbio. No obstante, inicia una historia de amor con el dueño de la casa, el señor Rochester. El contexto literario de la obra coincide con el inicio del movimiento romántico, por lo que la novela, además de los tintes trágicos propios del romanticismo, también presenta elementos de la novela de terror propia de la novela gótica. En especial, vemos esto en toda la subtrama de la habitación del desván, así como en sus reflejos en el espejo y otros elementos fantasmales y sobrenaturales mencionados en la obra. El contexto histórico es la época victoriana, en la cual el Imperio Británico estaba con su máximo esplendor y posesiones a lo largo de todo el mundo. Hay algunos pasajes relacionados con el colonialismo en otros continentes, como el propio personaje de Bertha y el tío de Jane Eyre. Respecto al contexto social que marca la obra, se trata de una sociedad con una incipiente industrialización. La diferencia de clases es patente a lo largo de la obra. Por ejemplo, la precariedad de la propia Jane Eyre. Se trata también de una sociedad patriarcal en la que las mujeres estaban siempre sometidas a la voluntad de algún hombre de la familia. Por ello, la situación de Jane, sin vínculos familiares, es un inconveniente para su sustento. Charlotte Brontë, la autora de Jane Eyre. Charlotte Brontë escribió, además de esta novela, Shirley, Violet y El profesor. Todas sus novelas están escritas en primera persona. La autora nació en 1816 en Yorkshire y de sus 5 hermanos, otras 2 se convirtieron en escritoras. Emily Brontë, autora de Cumbres borrascosas, y Anne Brontë, autora de Angus Grey y La inquilina de Wilfred Hall. Las biografías de las 3 hermanas están interrelacionadas y son tan interesantes que dan para un artículo aparte. Así es que hoy no me voy a extender mucho más. El estilo narrativo de Charlotte Brontë. La narración de este clásico de la literatura universal utiliza al narrador en primera persona por primera vez, lo que supuso una novedad literaria.
La acción literaria y los eventos se ven siempre teñidos de la mirada de la protagonista. Este hecho le valió a la autora el título de primera historiadora de la conciencia privada y la convirtió en precedente directo de autores como Proust y Joyce. Algo que me llamó la atención en su forma de dirigirse al lector. Con ello, logra una mayor implicación del lector en la obra. Por ejemplo, cuando al final explica Reader, I married him. Cuando pasan varios años en Lootwood, la escuela de huérfanas, también habla directamente con el lector diciéndole que le permita saltarse esos 8 años en los que no pasó nada destacable y hace un resumen de lo acontecido. Este recurso literario, llamado prolepsis, me parece utilizado con muy buen criterio. Los diálogos de Jane Eyre son largos e intensos. Charlotte Brontë a veces usa frases cortas y directas que dan ritmo a la obra. En otras ocasiones muestra su talento literario a través de grandes reflexiones o explicaciones en boca de los personajes. En ambos casos, los diálogos de Jane Eyre son lo mejor de la obra. En cambio, las descripciones sobre paisajes en ocasiones muy largas. Esto no debe extrañarnos, pues es lo usual en una obra de esta época. Sin embargo, las descripciones de los personajes son muy precisas, uniendo lo físico con lo personal, y siempre desde el punto de vista subjetivo de Jane. El nivel de vocabulario general es elevado, pero en ocasiones se expresa en lenguaje llano, incluso vulgar, por boca de personajes humildes. Estructura de Jane Eyre. Jane Eyre se presentó en su momento con 3 volúmenes que sumaban 38 capítulos. La obra se estructura de forma interna en 5 partes. Cada una de las partes está íntimamente relacionada con el espacio en el que se desarrolla la acción narrativa. La infancia de Jane Eyre en Gateshead Hall. Esta parte corresponde con el planteamiento de la historia. Sin embargo, no está exenta de acción. Jane sufre de abusos de su primo bajo el consentimiento de su tía, que la odia desde la infancia. La señora Reed la mantiene en su casa por la promesa que hizo a su difunto marido, que era hermano del padre de Jane Eyre. En teoría, la debe criar como si fuera su propia hija, pero nunca es así. Su peor noche llega cuando la encierran en el cuarto rojo, en el que Jane cree que hay fantasmas, con matices propios de la novela gótica. Estancia en Lootwood, escuela de huérfanas. Las niñas en la escuela pasan hambre, son degradadas e incluso pasan frío por la escasez de sus ropas. Esta parte de la novela es conmovedora y ayuda a ver cómo Jane Eyre va creando un carácter fuerte y resistente ante las penurias. Uno de los episodios más trágicos es cuando su mejor amiga muere de tuberculosis. En sus últimas horas, Jane la abraza en la cama para que muera acompañada. Jane Eyre consigue un trabajo como tutora dando clases a Adele, una niña francesa que Mr. Rochester tiene bajo su cuidado. Salir del internado es todo un logro para ella, con lo que termina esta segunda parte con un halo de esperanza. Empleo en Thorsfield. Pronto descubre que hay un misterio en el 3er piso de su nuevo hogar, del que provienen ruidos extraños. Ocurren 2 incidentes para los que Jane no encuentra explicación. Mr. Rochester sufre un intento de ser quemado. Jane cree que se trata de Grace Poole, una de las sirvientas que frecuentemente sube a esa planta. Mason, un conocido del señor Rochester, es atacado por la noche en el 3er piso. Rochester pide ayuda a Jane para cuidarle y ésta guarda su secreto aún sin entenderlo. Paralelamente, Jane empieza a sentir celos de Blanche Ingram, una noble que frecuenta la casa, porque el señor Rochester se va a casar con ella, aunque nunca hay una fecha para la boda. Jane es llamada por su familia Reeds,
porque su tía se va a morir. Viaja y la perdona, aunque no recibe arrepentimiento de ella. Sus primas, aunque al principio la ignoran, la terminan admirando, de forma que se cierra el círculo de la subtrama de su infancia. Además, Jane descubre que tiene un tío del cual puede heredar algo de dinero y que le habían ocultado todo el tiempo. Ausencia del señor. Tras su ausencia, vuelve a Thornsfield, donde el señor Rochester le confiesa que todo lo relacionado con Blanche Ingram había sido una estratagema para hacerla enamorarse de él. Rochester le propone matrimonio y Jane intenta garantizar que sea en términos de igualdad. Renuncia a todo tipo de regalos y espera estar a la altura con el dinero que reciba de la herencia. Antes de la boda, una mujer entra de noche en su habitación y rompe su vestido de novia. Jane lo ve medio en sueños, por lo que no tiene claro lo que ha sucedido, como si fuera un fantasma o un espíritu. El día de la boda, Mason observa que no se pueden casar porque Mr. Rochester ya está casado con Bertha Mason, la salvaje que vive en el tercer piso y había atentado varias veces contra Jane y su prometido. Exilio a Morton con la familia Rivers. Jane huye de Thornfield sin dirección y sin posesiones. Vaga durante varios días en los alrededores de Morton, donde consigue que a familia Rivers la acoja en Morshouse. St. John's River le consigue un trabajo en la escuela del pueblo para que enseñe a niñas humildes, donde James es muy valorada. James recibe una herencia de su fallecido tío en Madeira y le confirma que es prima de los Rivers. Jane divide la herencia en 4 partes iguales con sus 3 primos en un acto de lo que considera justicia. St. John planea casarse con Jane para que le acompañe a Asia como misionera, pero sin amor. Jane le ofrece acompañarle a la India como hermana, no como esposa, cosa que no acepta él. Le da un ultimátum en el que la amenaza con la salvación de su alma. En ese momento Jane oye una voz que la llama, de nuevo introduciendo el toque sobrenatural, y decide ir a buscar a Mr. Rochester. Vuelta a Thornsfield. Se encuentra que Thornsfield Hall fue quemado por Bertha Mason y que el señor Rochester ha perdido la vista y un brazo. Conoce toda la historia del pasado de las colonias y los hechos relacionados con la historia de Bertha y el señor Rochester. James le busca y le ofrece ser su enfermera, esperando que él le pida matrimonio. Se casan en una boda discreta, tras la cual viven felices y tienen un hijo. A los 2 años, el señor Rochester recupera la vista parcialmente. Jane recibe las visitas de sus primas Diana y Mary Rivers, con las que congenió mucho en Morton. También recibe cartas de St. John, diciéndole en la última que va a morir y a reunirse con Dios. Los valores de la obra de Jane Eyre. La obra de Jane Eyre está considerada como un referente de lo que podríamos llamar protofeminismo. En ella queda patente la defensa de su libertad e independencia como mujer. No acepta casarse con un hombre por mejorar su situación económica, como era lo común en la época, especialmente para una mujer sola y sin familia como ella. Encontramos también una potente crítica social, pidiendo la equidad en el trato entre sirvientes y señores. Para Jane, la clase social de una persona no dice nada sobre su valor moral. Al contrario, pues ha estado acostumbrada a ser maltratada por los ricos desde su infancia. Jane, además, es una prueba de que la educación es una herramienta que sirve como ascensor social de la persona. Gracias a la educación, Jane Eyre logra mejorar su estatus social y adquirir un puesto de trabajo.
También desde su niñez, Jane Eyre tiene serias dudas religiosas, más que sobre Dios, sobre el concepto cristiano de la Iglesia. En la parte final de la obra queda aún más patente por la relación con su primo, St. John's Rivers, cuya moralidad no es impecable y la integridad de James es muy superior a la de este. Conclusión: espero que este análisis literario de Jane Eyre os haya servido para revivir la obra y apreciar nuevos detalles. Como he dicho, este clásico de la literatura universal es una lectura más amena de lo que puede parecer. De hecho, es uno de mis libros favoritos. ¿Has leído Jane Eyre? ¿Conoces las obras de Charlotte Brontë? ¿Has leído también alguna obra de las hermanas Brontë? Pues si te gustaría que hablara sobre alguna de ellas, simplemente comenta.